Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, enjugó su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Hoy nos corresponde, en Costa Rica, celebrar las témporas penitenciales. Hoy finalizamos la celebración de estos días de témporas acudiendo al Padre bueno y misericordioso para pedirle perdón por todo aquello que no hemos hecho bien a lo largo de este año litúrgico que ya está llegando a su final. Si el lunes anterior hicimos una lista de bendiciones por las cuales debíamos dar gracias a Dios, pues hoy, humildemente, debemos de hacer una lista por todos aquellos desaciertos, errores y pecados que hemos cometido en este año, y de ser necesario, deberíamos de buscar al confesor. Pidamos hoy perdón al Señor. Recordemos que sólo quien experimenta la misericordia de Dios puede ser misericordioso con sus hermanos. Y precisamente, para meditar en el perdón y la misericordia del Señor, se nos propone un pasaje muy hermoso. Jesús es, sin lugar a dudas, el profeta de la misericordia de Dios. Y lo que Jesús hace y dice en el pasaje de hoy, nos deja a todos consternados. Impresiona tanta gracia, tanta misericordia y tanto amor. Lo mismo que nos narra San Lucas hoy,
ocurre en todos sus encuentros y milagros. Él es el Hijo de Dios, y por eso nos enseña el camino de la misericordia. Y quienes queramos seguirlo, debemos de ser como Él, misericordiosos. Tenemos tanto que aprender de Jesús. Nosotros decimos que somos cristianos, es decir, que somos de Cristo, que somos como Cristo. Pero, ¿esto es verdad? Contradictoriamente, como aquellos invitados y como Simón el fariseo, somos a menudo muy hábiles para criticar, para juzgar y condenar al que ha caído en pecado, olvidando que nosotros también hemos pecado y somos pecadores. Contemplemos hoy a los personajes de este pasaje y meditemos en nuestro interior. ¿A cuál de estos personajes me parezco más yo? Contemplemos primero a la mujer pecadora. Es una mujer cuestionada por su moral, por su dudosa reputación. Ella experimenta en su carne y en su espíritu el peso de la vergüenza del pecado que se ha hecho público, se ha ventilado su pecado. A ella todos la señalan, la critican, la miran de reojo. Todos se apartan de su lado porque ella es considerada como una mujer impura por su pecado. Todos murmuran a sus espaldas. Ella vive en su interior el dolor de sentirse marginada, usada, rechazada, devaluada, incluso por los de su propia familia. Ella siente que es una persona mala, dañina, indigna, se siente basura. Todos sus sentimientos han sido pisoteados. Ella vaga por las calles como muerta en vida, mendigando un poco de falso amor y unas cuantas monedas para subsistir. No sabemos ni cómo ni cuándo escuchó hablar de Jesús. No sabemos si ella lo seguía escondida entre la muchedumbre. Lo que sí sabemos es que cuando ella supo que Jesús estaría en casa de Simón el fariseo, se armó de valor para ir a buscar algo que es esencial en la vida de cualquier ser humano: el perdón de Dios. La experiencia de sentirse profundamente perdonado es fundamental, vital en la vida del ser humano. Por eso es que dejamos de ser misericordiosos, porque no experimentamos en nuestras vidas el perdón sanador y liberador que de parte de Dios nos ofrece Jesús, porque no nos sentimos ni amados ni perdonados. Por eso es que dejamos de ser misericordiosos, porque pensamos, vivimos y hasta servimos en la iglesia creyendo que no necesitamos de la misericordia de Dios. De improviso aquella mujer irrumpe e interrumpe a los comensales. Ella es muy valiente, porque bien pudieron lapidarla por su atrevimiento. Entra decidida, no dice una sola palabra, se dirige directamente al maestro y lo colma de atenciones. Se coloca a sus pies, a los que baña con sus lágrimas, los enjuga con su cabellera, los besa y los llena de perfume. En esta pecadora pública contemplamos de rodillas delante de Jesús la figura de todas las personas que son excluidas y marginadas por su condición, y que ustedes y yo conocemos muy bien: los pobres, los enfermos, los olvidados, los marginados,
los pecadores públicos, ladrones, reos, asesinos, drogadictos, mendigos, alcohólicos, indigentes, prostitutas. Ella representa a todos estos hermanos y hermanas nuestros, a quienes muchas veces, sin ningún reparo ni misericordia, nosotros apartamos de nuestras vidas. Meditemos seriamente. ¿Cuál es mi actitud ante mis hermanos y hermanas que viven marginados por la ley, por la sociedad y la religión? ¿Es una actitud de misericordia? Salta enseguida la figura de Simón el fariseo, segundo personaje. De entrada, Simón parece buena gente. Ha tenido el gesto amable de invitar a Jesús a cenar. En aquellos tiempos, compartir la mesa era un signo de compartir la vida misma. Eso sí, recordemos que a Jesús no le fue muy bien que digamos en las cenas a las que lo invitaban. La mayoría de las comidas a las que asistió terminaron en conflictos. Siempre ocurría algún incidente que las estropeaba. Cuando no eran los otros los que envenenaban la atmósfera con sus murmuraciones y acechanzas, era Jesús mismo el que se encargaba de estropearles a algunos la digestión, con sus gestos de misericordia y con sus palabras de compasión. Esto fue precisamente lo que pasó en casa de Simón el fariseo. Al ver a aquella pecadora de rodillas frente a Jesús, saltó la vena moralista de Simón, su intachable proceder, su justicia propia. Queda horrorizado al ver cómo tal mujer, esa clase de mujer, se atreve a tocar a Jesús. Pero lo que más lo escandaliza es ver cómo Jesús, siendo quien es, se deja tocar por ella. ¿Cómo va a ser profeta? Si lo fuera, sabría que esta es una mujerzuela. ¿Cómo va a decir que sus pecados son perdonados? Simón es incapaz de sentir compasión. Es incapaz de conmoverse y tener un gesto de misericordia. Simón no solo juzga a la mujer, sino que también juzga y critica a Jesús. Para él pesa más el mero cumplimiento de la ley y la norma que la misericordia y la compasión. Se escandaliza. ¿Cómo van a haber pecadores cerca del Mesías, el enviado de Dios? Si Dios es santo y puro, jamás se acercaría una mujer como esa. Y veamos las dos actitudes. La pecadora que llora de vergüenza y de arrepentimiento, ¿cómo se va? Perdonada. Simón, en cambio, que se siente demasiado bueno y demasiado correcto, no pide perdón y se queda tal y como estaba. En la casa de Simón ocurrió el milagro de la fe que llevó a la conversión a aquella pobre mujer, que sin duda luego siguió a Jesús. Para Simón, en cambio, aquella solo fue una cena donde hubo un escándalo y nada más. Y por último, miremos ahora a Jesús, el tercer personaje. Jesús empezó humildemente, aceptando la invitación a cenar que le hizo un fariseo que pertenecía al bando que tanto acechaba a Jesús. Estando allí, ve entrar a la mujer. Jesús conoce toda su vida, así como conoce nuestras vidas. Jesús sabe muy bien quién es.
pero él no siente ni asco, ni repudio, no la rechaza, sino que deja que la pecadora le abrace y le bese los pies. Allí, donde todos ven una prostituta, Jesús ve a una mujer herida, a una mujer arrepentida y que desea convertirse y cambiar de vida. ¿Cómo nos hace falta aprender a mirar como Jesús? Misericordia es mirar ante todo a la persona, al ser humano, y no tanto su pecado. Jesús siempre está atento a ofrecernos su perdón, un perdón sin límites, sin condiciones, sin exclusiones. Jesús está convencido de que aquella mujer que ha entrado en casa de Simón será capaz de avanzar, de crecer, de cambiar y de ser más persona, de amar con un amor más grande y, ¿por qué no?, de llegar a ser discípula suya. Jesús sabe que si ha sido posible el pecado, también es posible la conversión. Y Jesús también sabe que lo que es realmente imposible es la conversión del que ya se cree convertido y salvo definitivamente, como el fariseo Simón. Si, como Simón, nos creemos dueños de la verdad y, en actitud moralista, juzgamos y condenamos a los otros, ¿cómo vamos a ser dignos de recibir su perdón? ¿Cómo vamos a decir, Padre, perdona nuestras ofensas, si somos incapaces de ser misericordiosos como lo es Él? ¿Cómo vamos a ser misericordiosos si no somos capaces de reconocer que somos nosotros los que necesitamos más que nadie de su misericordia? El mensaje es claro y es para todos. Todos cabemos en la iglesia de Jesucristo. A nadie podemos apartar o excluir, porque Jesús no lo hizo. Ojalá que en lugar de sentirnos muy dignos, muy limpios y muy santos, seamos capaces de arrodillarnos todos delante de Jesús para pedir su perdón y su misericordia en este día. Esforcémonos en ser cada día más como Jesús. Reconozcamos que hay bastante de Simón el fariseo en nosotros y arrepentidos, busquemos a Jesús, el Rey de misericordia, para que nos transforme nuestro necio corazón. Pidamos con fe al Señor que nos conceda el tener sus entrañas de misericordia, y en este día especialmente, pidámosle al Señor Jesús que nos perdone. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.